Ciudad de Barcelona. A mediados del siglo XIX, la situación de Barcelona distaba de la imagen turística cosmopolita y encantadora que posee hoy. En ese entonces, la ciudad experimentaba un acelerado crecimiento económico, gracias a la actividad portuaria y a la industria textil, al mismo tiempo que el hacinamiento, las epidemias y la insalubridad lo hacían colapsar. A raíz de este problema que ocurría dentro de la ciudad, surge el Plan de Cerdá, tema del cual hablaremos a continuación. Cerdá y el Plan de Barcelona. Barcelona empieza a encontrarse en un estado de agitación. Las murallas de la ciudad se derrumban en 1856 por el rápido crecimiento de la ciudad, debido a los empleos creados por la revolución industrial y textil. Además, se generan condiciones insalubres que conducen a varias epidemias, como por ejemplo la del cólera, que mató a casi el 3% de la población. En 1842 se demostró la esperanza de vida más baja en la ciudad. Las calles estrechas, de casi 1,20 m de ancho, con la construcción de fachadas que invaden lentamente la calle, generan un espacio no confortable para los habitantes, generando así este tipo de enfermedades. Cerdá y el plan de ensanche. Este quería una ciudad ordenada, teniendo la vivienda, industrias, mercados, centros comerciales en la ciudad mezclados. Se crearon con él los controles normativos, o se puede decir también los parámetros urbanísticos, en donde se definía la altura del edificio y la profundidad. Abordó también las fallas de un libre y desenfrenado mercado que estaba destruyendo la ciudad funcional. Abordó el impacto de la revolución industrial y el crecimiento de la población, especialmente en relación con la higiene y la disminución de la esperanza de vida. Se preservó también la segregación de clases a través de una jerarquía de calles del centro, donde todos podrían tener acceso a todos los lugares públicos. Ildefonso Cerdá sostuvo que la igualdad de los servicios sociales promovería una mayor cultura urbana productiva. Cerdá tuvo en cuenta 5 categorías para poner en práctica el desarrollo urbano de Barcelona. Una de ellas fue la categoría técnica, en donde se procede a la ingeniería, planificación de la vivienda, además de una arquitectura y diseño urbano con salud pública, infraestructura y saneamiento por igual en toda la ciudad. La categoría política, en donde se ve el compromiso y transacciones, además del diálogo y las transiciones en el desarrollo de la ciudad. La categoría económica, donde encontramos los criterios y mecanismos de financiación, desarrollo para la distribución, costos y beneficios. La categoría legal, en donde se ven las definiciones de derechos y deberes de los propietarios. La categoría administrativa, donde se producen las ordenanzas de construcción y se toman en cuenta los parámetros urbanísticos. Se genera también una planificación integral, como la elaboración social, demográfica, vivienda, económica, salud pública y medioambiental, encuestas de condiciones existentes sobre las cuales él basó sus propuestas de planificación. Vemos la definición de infraestructuras, como los parques y plazas, aceras y jardines, hospitales y mercados, carreteras y rieles, suministros de agua, alcantarillado y drenaje pluvial en la ciudad. La ingeniería de detalle fue absolutamente importante, como el drenaje, la vivienda, la circulación de calles y estudios de diseño urbano fueron presentados en el borrador del plan para así poder tener un mejor saneamiento en la ciudad. La encuesta topográfica incluyó además el municipio de Barcelona, la llanura interior y las 6 ciudades circundantes para poder tener un buen estudio de la ciudad. La cuadrícula fue un objetivo principal en la implementación de la forma de grilla, para evitar así zonas privilegiadas para las clases sociales y para lograr una densidad higiénica óptima. Así, cada persona de distinta sociedad podría ingresar a cualquier sitio público sin ser rechazado. Una de las principales características del diseño urbanístico de Cerdá fue la intervía, traducido como un bloque. Es un dispositivo multifuncional descriptor sobre lo que sucede entre las calles.
Estas tenían un mínimo estándar de 20 metros, grandes avenidas de 30, bulevares de 50 y senderos peatonales de 5 metros en cada lado. Como se puede observar en la imagen, cada manzana tenía solo 3 lados construidos y tenían un patio central en donde se unía con la manzana consiguiente, armando así un espacio público gigante. Las manzanas tenían un biselado en las intersecciones, creando senderos peatonales de 5 metros a cada lado de la manzana. La intervía crea un enlace entre lo público y lo privado. A veces crea una red de espacios verdes, creando alternativas y vías sociales entre conexiones, iluminación y ventilación natural en la intervía. Estas manzanas fueron creadas para que la penetración del sol entre a 45 grados al centro de la manzana, creando así un espacio público muy confortable para el peatón. Existe una justificación lógica para el planeamiento urbanístico de Cerdá. Es así como él produjo numerosos documentos sobre científica urbanización que incluía estadísticas sobre la clase obrera. La fórmula de la dimensión del bloque es un ejemplo de justificación racional de un urbanismo de concentración, dando como resultado en toda esta fórmula unas manzanas de 133 por 133 metros a cada lado, creando así la supermanzana. Existe un patrón de ubicación de las instalaciones públicas en el proyecto de Cerdá. Este trató de proporcionar servicios por igual a todos los habitantes sin consideración a la riqueza personal. Los hospitales fueron ubicados en el perímetro por razones sanitarias, y es así como todas las clases sociales tenían acceso a todos los espacios públicos. Existió una implementación política en el plan urbanístico de Cerdá. Con el tiempo, muchas de las características reguladoras de Cerdá se han ido diluyendo y manipulando. Recientemente ha salido un movimiento para volver al diseño original de las intenciones, pero veamos cómo es que las manzanas empezaron un progreso de degradación con los años. En 1859 existía un amplio espacio verde y público. En 1860 el espacio verde público se hizo privado. En 1891 los patios se volvieron pavimentos. En 1924 los patios funcionan como estacionamientos. En 1976 se utilizó un despojo ornamental, en donde no tenía ninguna gracia la manzana que Cerdá había creado. En 1988 se inició la recuperación de las originales intenciones de Cerdá, no por completo, pero al menos parcialmente. La evolución práctica en el proyecto urbanístico de Cerdá. Las presiones económicas persuadieron a los funcionarios públicos a aflojar las regulaciones sobre la invasión del espacio público en el espacio verde, hasta que no haya acceso público más largo posible. El relleno de intervía de Cerdá aumentó de 67.200 metros cuadrados en el Planific Cerdá en 1959 a casi 295.000 metros cuadrados en 1972. El plan original en 1859 solo se utilizaban los dos lados para la creación de viviendas. Después aumentó de los anchos de las estructuras para acomodar a más personas. Luego, se considera que los patios solo tienen un valor con la luz. Los patios se convierten en almacenamiento. Y después el espacio público es minimizado y el espacio residente maximizado. La estructura se empieza a limitar por la luz, creándose así un incremento de 300.000 metros cuadrados. Se creó distintos tipos de bloques de chanflán, como por ejemplo el típico chanflán callejón, que fue el original, después las placas y el tipo chanflán completo, en donde solo se dejaba un patio central para la iluminación, un poco más privado. Existe una relación nodo con la reacción del peatón, como por ejemplo en el tipo callejón, los peatones pasan por el centro de la manzana. En el tipo placa, el peatón recorre el lugar, y en el tipo completo, pues es solamente privado para el uso exclusivo de los
habitantes de La Manzana. El Plano Cerdá. Con esta denominación se ha conocido y aún se conoce como el Proyecto de Ensanche Cerdiano. El título del proyecto era Teoría de la construcción de las ciudades aplicada al proyecto de reforma y ensanche de Barcelona. Dos son los grandes conceptos que guían a Cerdá para redactar su proyecto: la higiene y la circulación. Dos son las herramientas con que procede a construir su teoría: la moderna ciencia estadística y la analogía. Y todo ello se traduce también en dos geometrías constructivas: las manzanas y las calles. Con estas dos ideas claras y tras haber estudiado exhaustivamente las condiciones topográficas, climatológicas, poblacionales de Barcelona y una vez descritas las condiciones que han de cumplir los espacios cubiertos, los espacios descubiertos y los edificios especiales, Cerdá hace una propuesta, fundamentalmente en el conocido plano, alineando las calles en cuadrícula, el sistema mixto de radiado y cuadriculano, en sus famosas manzanas con líneas oblicuas a los lados y en su cuadrícula con sus cálculos de 113 metros de largo. La tramitación del expediente formado para la reforma y ensanche de Barcelona tenía que ser la misma que la legislación de ferrocarriles, para abrir grandes vías de comunicación en el interior de la ciudad actual. Además de la planta de la calle, las dos zonas colaterales eran de 20 a 30 metros de anchura. Se dio la Real Orden el 7 de junio de 1859, aprobando el proyecto de ensanche de la ciudad de Barcelona, estudiada por Ildefonso Cerdá, en el casco de esta ciudad, al convertirlas en preciosos solares, lo cual el valor se regulara por cada palmo superficial. Cerdá es el padre del urbanismo moderno, no tanto por su proyecto para Barcelona o por haber escrito el primer gran tratado del urbanismo, la teoría general de la urbanización y aplicación de sus principios y doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelona, 1867. Cerdá nunca ocultó su más alta pretensión: trascender lo concreto y crear una ciencia nueva de validez universal, como por ejemplo los títulos de sus trabajos a partir de 1859 constituían la manga opera cerdiana. Todos ellos se ajustan a la expresión de la teoría y aplicación. Entre ellos encontramos la teoría de la construcción de las ciudades aplicadas al proyecto de reforma y ensanche de Barcelona, 1859. La teoría de la viabilidad urbana y reforma de la de Madrid, 1861. La teoría del enlace del movimiento de las vías marítimas y terrestres con aplicación al puerto de Barcelona, 1863. La teoría general de la urbanización y aplicación de sus principios y doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelona, 1867. Antes de hacer referencia a cada una de estas obras, conviene apuntar la evolución del pensamiento cerdiano, que así resume Arturo Soria y Puig en sus primeras elaboraciones teóricas. Atendió particularmente a los problemas de vivienda, luego a principios de los años 60, al profundizar en esa nueva civilización que caracterizó como la del movimiento. La teoría inicial se divide en dos: la de la vialidad por un lado y de la habitabilidad por otro. A mediados de los años 60 dio el paso de concebir la manzana como intervías. Sucesos sobresalientes durante la vida de Ildefonso Cerdá. 1815 a 1833. Nace Ildefonso Cerdá el 23 de diciembre de 1815 en Centella, Barcelona. Dentro de esos años también ocurrió el desmoronamiento del imperio, con la proclamación de independencia de Argentina. Y a su vez se restablece la antigua Escuela de Caminos y Canales con el fin de formar ingenieros para dirigir y ejecutar todas las obras públicas. Luego, entre los años 1833 y 1849, se decreta la división de 49 provincias con el objetivo de crear unidades administrativas dentro de los límites geográficos. Por otro lado, Cerdá ingresa a la Escuela de Ingeniería de Caminos y Canales en el año 1835. Durante su época de estudiante, Cerdá es nombrado aspirante segundo al cuerpo de ingenieros. Luego se gradúa como ingeniero de Caminos y Canales y se le destina a Murcia para estudiar obras provinciales. Y en el año 1847, Cerdá sube de categoría para ser ingeniero primero, es nombrado inspector de obras de conducción de aguas de Valencia. En este año de 1849,
Por orden de la Dirección General de Obras Públicas, Cerdá pasa a prestar sus servicios en el distrito de Barcelona. Luego, durante las elecciones del 10 de mayo de 1851, Cerdá es elegido diputado a Cortes Generales por el distrito. 3 años después, se autoriza el derribo de las murallas de Barcelona, según la Real Orden del 9 de agosto de 1854. El cólera acabaría durante este año con la vida de 6.419 personas. Por último, se aprueba el proyecto facultativo de ensanche de la ciudad, estudiado por el ingeniero Ildefonso Cerdá. Entonces, el 21 de agosto de 1876, se da el fallecimiento de Ildefonso Cerdá. Por otro lado, en las noticias de un periódico mencionaban: Cerdá tenía mucho amor al país. Sin embargo, Barcelona no daba el nombre de Cerdá a ninguna de sus calles. El señor Cerdá era liberal y tenía talento, dos circunstancias que en España perjudican y suelen crear muchos enemigos. Hay algunas cosas que ustedes no saben de Cerdá. Ildefonso Cerdá. En vida, este barcelonés ilustre tuvo que sufrir la amargura de no ser querido en su ciudad amada, y luego muerto, sus obras han sido valoradas. Con el tiempo, las instituciones y personas se dan cuenta del error cometido y tratan de reivindicarse en memoria de Ildefonso Cerdá. El señor Cerdá, que figuró siempre en el Partido Liberal Avanzado, había desempeñado distintos cargos, entre ellos diputado en el año 1850 y vicepresidente en la Diputación Provincial de Barcelona en el año 1873. Una dolencia que afectaba desde algún tiempo y que recientemente se le había agravado ha sido la causa principalmente del fallecimiento de Cerdá, que murió a la edad de los 60 años. Concurso del ensanche de Barcelona. Cuando se trató del ensanche de Barcelona, se abrió un concurso donde se presentaron varios participantes. El señor Cerdá analizó que el ensanche de una gran ciudad no bastaba con el plano geométrico bien dibujado, sino que era indispensable tener en cuenta una porción de circunstancias relacionadas con la comunidad, la higiene y la salud pública. Formó un plano al que agregó las ordenanzas de edificaciones y sistemas de regularización, tan completo, tan acertado y tan superior a cuenta que se había presentado al concurso. El señor Cerdá era liberal y tenía talento. Cerdá en España solía tener muchos enemigos. Cronología del olvido. Se da cuenta aquí de algunas fechas significativas después de su muerte. En el año 1887 se incorpora a la galería de retratos de socios ilustres del Ateneo Barcelonés el retrato de Cerdá. En el año 1922, César Cor, cátedra del urbanismo de la Universidad Española, hace una veneración a Cerdá. En el año 1935, el GATEPA, grupo de artistas y técnicos españoles para el progreso de la arquitectura, reivindica la figura y obra de Cerdá. En el año 1974 se publica sendos numerosos extraordinarios de 100 y 101 dedicados a Cerdá en cuadernos de arquitectura y urbanismo. En el año 1975, Ramón Grau imparte conferencia en el Ateneo Barcelonés bajo el título Cerdá, la ciencia urbana. En el año 1991, con motivo del 150º aniversario de la aprobación real del orden del ensanche de Barcelona, se inaugura el acto solemne de Cerdá. Conclusiones. Luego del estudio preliminar, se puede notar que la ciudad permitía integración de otras poblaciones en Barcelona mediante sus calles rectas, paralelas y perpendiculares que conectaban diferentes distritos. A su vez, proponía equidad para todos, generando igualdad de servicios para toda la población. Introduce el verde, el cual servía como pulmón para la ciudad. El plan de Cerdá sirvió como prototipo de ciudad moderna para otras ciudades del mundo.